Sí, perfecto. Ahora los veo. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, ¿cómo estamos? En esta recta final hasta mañana. Bien, profe, ¿hoy qué tema vamos a ver? Hoy vamos a ver prenda con registro, ¿sí? Que es un punto que había quedado pendiente de acuerdo a lo que dieron el resto de mis compañeros con respecto a al módulo de garantías. Y elegí ese tema para dar porque es un tema importante y normalmente siempre está dentro del marco de las preguntas que se hacen en el examen. No es un tema complejo, es un tema simple, pero me parece que dentro de lo que quedaba por ver, ya que ya habían visto transferencia de fondo de comercio y ya también habían visto prenda común o con desplazamiento, quedaba por ver este derecho real de garantía, ¿sí? Y el fideicomiso no lo vimos, profe. Ese es importante también, ¿o no? No lo vieron, sí, pero me parece que lo tenían para ver en el módulo con el doctor Sagrario a ese contrato, ¿o no? No lo vimos. Yo no falté ninguna clase y no lo vimos. Chicos, ¿ustedes lo vieron con alguno? No, ¿no? ¿No? Bueno, voy a consultarlo y de pronto lo que sí voy a tratar de hacer es avisar que no han tenido tiempo de ver ese contrato en demasía. De todas maneras, yo creo que tanto en la página de Facebook como en el material subido está en el módulo el fideicomiso, ¿sí? Porque en el trabajo que hicimos con el doctor Sagrario creo que está incluido ese Sí, contrato, sí ¿sí? está. Así que tienen ahí un poquito de material como para leer, ¿ok? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Quién me habla? Javier, es sobre Javier, contrato te de quiero transporte. ver, no te veo. No tengo cámara porque estoy en la computadora fija. Ok, bueno, te perdono. Quería ¿Vieron saber el si es lo caso mismo. este de esa docente que hubo en la universidad, en la UNE? Me acordaba de mis alumnos de la facultad. En la UNE sucedió que una docente, está bien, estaba dando creo que una materia como si yo les dijera, no sé, matemática financiera con un pizarrón y con ejercicios, etcétera, etcétera. Y bueno, como el alumno no habilitó su cámara, lo desconectó. Yo no voy a llegar a eso ni quiero llegar, pero quiero verles la cara a mis alumnos, ¿sí? Igual, Javier, te entiendo que si estás en la compu sin cámara, te puedo escuchar. Lo que sí les digo es una cosa, para que lo tengan preparado, porque nos pasó el cuatrimestre pasado, ¿sí? De buenas a primeras, muchos no tenían cámara, no tenían nada. Cuando llegó el segundo parcial, que era por Zoom, todos tenían cámara, a todos les vimos las caras. O sea, no sé qué pasó, de golpe explotaron las cámaras. Así que bueno, ténganlo en cuenta porque en el segundo parcial nos vamos a ver la cara así, frente a frente. Yo sé que no me quieren ver, pero bueno, nos van a tener que ver en el segundo parcial, a todos. Así que, bueno, tratemos de vernos las caras. Aunque sea, si no, pónganme como Seba Simón, que me pone acá una foto y yo me quedo contenta de que sé quién es. Igual a él lo conozco, pero digo, pónganme algo, ¿sí? Así veo las caras de mis alumnos. Bueno, pregúntame, La pregunta es Javier. si la parte transportista o porteador sería lo mismo. Esa duda me queda. En cuanto a qué me estás preguntando, en cuanto al concepto de las denominaciones de las partes. Claro, de cómo actúan sería, o sea, que es lo mismo. A veces me hace confundir cuando leo. Ah, bien, sí, sí. O sea, te confunde la terminología.
Claro, sí, sí. Sí, sí. Bueno, mira, hay algunos autores que hablan de cargador como sinónimo de transportista, ¿sí? Y de esa manera no se confunden en cuanto a la terminología. Vos utilizá la que mejor te guste, porque están admitidas todas las terminologías, pero que te hagan identificar, ¿sí? Por un lado al transportista y por otro lado, sí, al transportado vendría a ser de esta manera el concepto. Seba Simón, te sentiste identificado, que te quería ver, por eso me prendiste. Bueno, ¿se entiende lo que quiero decir? Profe, ahora que él dice eso, está en un montón de artículos como re mal escrito el código, como Bueno, difícil. sí, a ver. El nuevo Código Civil y Comercial, como muchas otras legislaciones, yo no sé si ustedes recuerdan un poquito los antecedentes de esto, pero la presidenta que quiso llevarse la gloria de ser la sancionadora del Código Civil y Comercial, de golpe en determinado momento dijo: el código tiene que salir, el código tiene que salir, el código tiene que salir, y se venía tratando desde hacía mucho tiempo, había muchas figuras que faltaban estudiar, y de golpe el porrazo el código salió, ¿sí? Con lo cual tiene, ¿sí? O sea, si vamos a hablar de perfecciones, la perfección que tenía el código de Vélez no la tiene este código de ninguna manera, ¿sí? Imagínense la cantidad de años que duró el código de Vélez. Lo cierto es que este código que teníamos tenía que ser ayornado, ¿sí? Y hoy quedan muchas cosas, ¿sí? De hecho, este año se cumplieron 5 años de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, y en la mayoría de los foros en los que me tocó participar, leer y en algunos escribir, justamente hay muchísimas críticas a este código, ¿sí? No solamente en materia de transporte, ¿sí? Hay muchas materias, o sea, muchos temas en los cuales se puede criticar, y de hecho hay muchos autores que ya están planteando, ¿sí? Modificaciones a ese nuevo Código Civil y Comercial. O sea que este nuevo Código Civil y Comercial que tenemos, que tiene 5 años, no va a durar lo que duró el de Vélez, ni va a durar lo que duró el Código de Acevedo. Eso ténganlo por seguro, ¿sí? Bueno. Profe, O sea, la última pregunta. Entonces, por una parte ¿Quién habla? Ah, tendríamos al Javier, perdón, transportista. porque no veo cara y me dificulta. Sí, decime. O sea, entonces, por una parte que tenemos al transportista o porteador y por la otra al pasajero o cargador, ¿no? Así sería. Entonces, Exactamente, sí, sí, exactamente, sí. Hablas de pasajero cuando hablas del transporte de personas, y hablas de cargador cuando hablas de transporte de cosas, ¿sí? Esa sería la terminología adecuada. ¿Se entiende? perfecto. profe, disculpe, tengo una pregunta. Luciano. No entendí la diferencia entre la franquicia mayoritaria y la franquicia de desarrollo. ¿Cómo opera? No me cierra. En la franquicia de desarrollo, lo que vos tenés es un desarrollador de la franquicia, ¿sí? Alguien que desarrolla, ¿sí? Y tiene varios locales franquiciados en determinados ámbitos geográficos, ¿sí? En cambio, la franquicia mayorista es un negocio como más pequeño. El código distingue que normalmente la franquicia mayorista es la que se da a nivel nacional, y las franquicias de desarrollo son las que se dan a nivel internacional. Es como una escala mayor. El desarrollador, sí, lo que puede es casi hacer lo mismo que el titular de la franquicia, y tiene más negocios franquiciados y todos van a depender de él. Y él a su vez va a depender del titular de la franquicia. Perfecto, sí, me ¿Sí? entendí, gracias. Ok.
Bueno, escúchenme, vamos a dejar las preguntas para después, no porque no sean importantes, pero quiero que veamos, quiero que nos quede tiempo para ver el contrato que vamos a ver hoy, que es el contrato de prenda con registro, ¿sí? Ustedes ya vieron que nosotros tenemos un módulo que se llama forma de garantizar las obligaciones mercantiles, ¿sí? Y dentro de la forma de garantizar las obligaciones mercantiles hay distintas figuras. Está la fianza comercial, está el contrato de transferencia de fondo de comercio, está el contrato de prenda común o con desplazamiento, que antes estaba regulado en el artículo 580 y siguientes del Código de Comercio, que ha sido derogado y que hoy lo tenemos incorporado dentro de la normativa del Código Civil y Comercial. Contrato que sé que ya vieron con el doctor Ramos Mauriño la semana pasada. ¿Estamos con ese contrato? ¿Lo tienen en mente? O sea, quiero que lo tengan en mente a ese contrato real de garantía mediante el cual el acreedor le entrega al deudor, ¿sí?, un bien cierto y determinado en garantía del cumplimiento de una obligación mercantil, ¿sí? Ese contrato accesorio en el cual existe una tradición, ¿sí?, o entrega formal de la cosa, en el cual hay una desposesión, ¿sí? El acreedor se entrega la cosa dada en prenda al deudor y se ve desposeído de ese bien durante el plazo de vigencia del contrato, hasta tanto se cumpla con la obligación principal. Una vez cumplida la obligación principal, sí, el deudor va, o sea, el acreedor va a tener la obligación de restituir la cosa al deudor. O sea, una pequeña síntesis de lo que es la figura del contrato de prenda con desplazamiento o prenda común, ¿sí? Regulado a partir del artículo 1229, creo que es del nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, ahora vamos a ver, ¿sí?, el contrato de prenda con registro, ¿sí? ¿Y por qué hice una pequeña alusión al contrato de prenda común o con desplazamiento? Porque hay una gran diferencia entre estas dos figuras, entre el contrato de prenda común y el contrato de prenda con registro. Mientras que en el contrato de prenda común o con desplazamiento existe tradición o entrega de la cosa para garantizar el cumplimiento de la obligación principal, ¿sí?, porque recordemos que el contrato de prenda es un contrato accesorio a una obligación principal. En el contrato de prenda con registro, ¿sí?, no existe tradición o entrega formal de la cosa. Se suple esa tradición por una registración, ¿sí? O sea, nosotros podríamos decir que mientras el contrato de prenda común o con desplazamiento es un contrato real, que se perfecciona con la entrega de la cosa, el contrato de prenda con registro es un contrato consensual, ¿sí? No hay tradición o entrega de la cosa, sino que lo que se hace es suplir esa tradición por una registración. Ahora les voy a explicar cómo funciona, ¿sí? ¿Dónde se encuentra regulado este instituto? ¿Sí? El Instituto de la Prenda con Registro está regulado por el Decreto Ley 15.348 del año 46. ¿Sí? Ese es el marco normativo que ustedes tienen que tener como guía para el estudio de este tema. No lo van a repetir encontrar... el número? ¿Hola? ¿Puede repetir la ley? Sí, cómo no. Es Decreto Ley 15.348 del año 46. No lo van a encontrar en el nuevo Código Civil y Comercial como legislación complementaria porque el código no la trae, pero es dentro de la legislación comercial, sí, que tenía el Código de Comercio, una ley que no ha quedado derogada, ¿sí? Como por ejemplo la ley de seguros tampoco. ¿Ok? Bien. Este contrato, algunos autores lo llaman hipoteca mobiliaria, ¿sí?
otros prenda con registro, otros prenda sin desplazamiento, ¿sí? Lo pueden encontrar con cualquiera de las terminologías que les acabo de mencionar, ¿sí? Pero, ¿qué es lo importante? Que su naturaleza jurídica es un contrato real de garantía, ¿sí? Que estamos frente a la figura de un contrato consensual, ¿sí? Y la consensualidad surge del artículo 4 del decreto ley que les estoy mencionando, cuando nos dice que el contrato produce efecto entre las partes desde su celebración, ¿sí? No desde la tradición o entrega de la cosa como en el contrato de prenda con desplazamiento, sino acá desde la celebración, con respecto a terceros, y desde su inscripción registral, perdón, entre las partes con su celebración y desde la inscripción registral respecto de terceros. ¿Por qué estoy hablando de esta inscripción registral? Porque este contrato de prenda con registro es un contrato formal, ¿sí? La formalidad del contrato surge del artículo 6 del decreto ley 15.348 del año 46, ¿sí? Y establece que el contrato de prenda con registro se debe realizar por escrito, ¿sí? En instrumento privado, por triplicado, que es el instrumento privado que nos entregan los registros de créditos prendarios, se entregan formularios de forma gratuita, y ese contrato que se celebra por triplicado, que como les decía, es válido entre las partes desde el mismo momento de la celebración y recién va a ser oponible a terceros en el momento de la registración, se confecciona por triplicado, ¿sí? Uno para cada una de las partes, ¿sí? Y otro que va a quedar en el registro como símbolo de formalidad y de oponibilidad a terceros de la registración del contrato, ¿sí? Un típico ejemplo, como para que ustedes ubiquen este contrato, ¿sí? Es la prenda con registro de los automotores, ¿sí? Cuando van a adquirir un automotor y se solicita un automotor que lo pueden adquirir en una agencia de autos y la agencia les ofrece directamente tomarlo con un crédito prendario, normalmente crédito prendario que otorga una institución bancaria, y lo que hace la institución bancaria para garantizarse, ¿sí?, que el deudor va a pagar el crédito que ha solicitado, o sea, la obligación principal, que no es ni más ni menos que un préstamo de dinero, es inscribir ese contrato en el registro correspondiente. ¿Cuál va a ser? El registro de créditos prendarios. ¿Qué va a significar? Que el dominio de ese automotor está sujeto a una garantía real. En este caso particular, la prenda. Lo que va a implicar, sí, que el deudor no va a poder disponer del bien hasta tanto, sí, cancele la obligación principal. O sea, la figura de la prenda con registro está muy relacionada con esa garantía que se otorga sobre los bienes muebles o los muebles registrables, así como la hipoteca recae sobre los inmuebles. Bien, decíamos entonces que este contrato es un contrato consensual, que es un contrato formal, que es un contrato accesorio, porque siempre accede a la existencia de una obligación principal, o sea, la extinción de la obligación principal trae por consecuencia la extinción de la garantía, ¿sí? Es convencional, porque surge a partir de un acuerdo de partes. Es especial, ¿sí? Y la especialidad, acá esto lo dice Barbier, tiene que ver justamente con que recae sobre bienes específicamente determinados. A ver qué me dice alguien acá.
¿se parece un poco al leasing financiero también? Sí, puede ser, sí, puede ser. En el leasing financiero, lo que pasa que, no vamos a confundir, porque mediante el leasing vos lo que lográs hacer es, estamos frente a una figura que sería una compraventa con opción, una locación con opción a compra en el leasing, básicamente, ¿sí? Acá, esto es un derecho real de garantía. A ver, ¿qué sucede? Vos necesitas un determinado crédito, necesitas liquidez, necesitas dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Recurrís a una entidad financiera y solicitas el préstamo. En garantía del cumplimiento de ese préstamo, ¿sí? Lo que va a hacer la entidad financiera que te otorga el préstamo es prendar el objeto sobre el cual recae la prenda. De modo tal, ¿sí?, que vos no te veas desposeído del bien, ¿sí? El antecedente de la prenda con registro, ¿sí?, es la prenda agraria. Cuando en aquella época sale el decreto ley por el 46, ¿sí?, los chacareros, ¿sí?, fundamentalmente tenían herramientas para producir sus cosechas, llámesele máquinas cosechadoras, tractoras, etcétera, tractores, etcétera, y lo que necesitaban era obtener préstamo de las entidades financieras, pero no verse desposeído de los bienes con los cuales tenían que seguir produciendo. Entonces, sí, nace la prenda agraria, y como antecedente de la prenda agraria, después viene la prenda con registro. Es una institución que nos permite, ¿sí?, contraer una obligación sin que el deudor de la obligación principal o un tercero a su nombre, porque ya vamos a ver que también el tercero a su nombre puede tomar este contrato, se vea desposeído de los bienes con los cuales tiene que seguir produciendo. Entonces, continúa en poder de los bienes, pero lógicamente no los puede disponer, porque esos bienes forman parte de la garantía del crédito que tomó. Y no los va a poder disponer hasta tanto cancele la obligación principal. Una vez cancelada la obligación principal, ahí sí podrá disponer del bien, porque justamente ese bien es la garantía que tiene el acreedor prendario para saber que el deudor le va a pagar o va a cumplir con su obligación, ¿sí? Bueno, les decía que es un contrato mobiliario porque recae sobre bienes muebles o muebles registrables, ¿sí?, o semovientes, por ejemplo. Es público en tanto y en cuanto requiere de inscripción registral como formalidad para la oposición a terceros, de acuerdo a lo que dice el artículo 6º, ¿sí? También es bilateral, ¿sí?, en tanto y en cuanto el contrato surge del consenso de las partes. ¿Quiénes son las partes que se vinculan en este contrato? Bien, por un lado tenemos al constituyente, ¿sí?, de la prenda, que va a ser el deudor de la obligación principal, o también puede ser un tercero a su nombre, ¿sí? O sea, constituyente igual a deudor de la obligación principal. El constituyente puede ser el dueño del bien otorgado en prenda, o bien puede ser un tercero a su nombre. ¿Y quién va a ser el tercero a su nombre? Bueno, justamente el que sea el dueño del bien que se va a otorgar en prenda. ¿Ok? Y por otro lado, sí, tenemos al acreedor prendario, que es el otro sujeto que forma parte de este contrato. ¿Sí? ¿Quiénes pueden ser acreedores prendarios? ¿Sí? El decreto ley 15.348 del año 46 tuvo una modificación en el artículo 5, esto se lo cuento porque ustedes ahora lo van a estudiar con la modificación ya incorporada, pero antes que se modificara el artículo 5, por la ley 21.412, el decreto enumeraba de forma taxativa
quiénes podían ser acreedores prendarios, ¿sí? Hoy esa enumeración taxativa ha quedado sin efecto y simplemente el artículo 5 nos dice que cualquier persona física o jurídica, tenga o no domicilio en el país, puede ser acreedor prendario, ¿sí? Antes, cuando hablaba de los sujetos taxativos que podían ser acreedores prendarios, normalmente se refería a las instituciones bancarias y financieras. Hoy, cualquier persona física o jurídica puede constituirse como acreedor prendario de acuerdo a lo que dice el artículo 5, ¿sí? Ahora bien, este decreto ley, ¿sí?, que regula el contrato de prenda con registro, a su vez nos habla de que el contrato de prenda con registro puede tener dos modalidades distintas, ¿sí? Puede haber un contrato de prenda fija o puede haber un contrato de prenda flotante, ¿sí? Sería como los distintos tipos de prenda que permite el decreto, ¿sí? O las clases de prenda que admite el decreto. Cuando hablamos de prenda fija, ¿sí?, estamos hablando de bienes o de cosas perfectamente individualizadas, ¿sí?, que se inmovilizan desde el mismo momento de la constitución del contrato, y que es el supuesto reglado a partir del artículo 10, que dice que la prenda fija recae sobre bienes muebles o semovientes, y los frutos o productos, aunque estén pendientes o se encuentren en pie, y que las cosas o los bienes inmuebles estarán específicamente individualizados desde el comienzo de la constitución del contrato. El artículo 11 nos dice, ¿sí?, cuáles son las características, ¿sí?, o las especificaciones con las que deberá contar la inscripción del contrato. Y el 12, ¿sí?, nos dice cuál será el registro de créditos prendarios correspondientes a los fines de la inscripción de ese contrato, que va a ser el registro de la ubicación de los bienes prendados. O sea, el registro competente al cual yo debo concurrir para inscribir el contrato, ¿sí?, de prenda fija, va a ser el registro correspondiente al de la ubicación de los bienes prendados. Y luego tenemos el supuesto de la prenda flotante, ¿sí?, que es el otro tipo de prenda que prevé el decreto. La prenda flotante, ¿sí?, es aquella mediante la cual recién al momento de la ejecución de la garantía se va a individualizar el bien sobre el cual recae el contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que la prenda flotante durante la vida del contrato va a ir flotando o se va a ir trasladando sobre los nuevos bienes o sobre los nuevos productos en los que se haya transformado el bien originariamente prendado, ¿sí? Por ejemplo, si yo prendo 100 toneladas de trigo bajo la modalidad de la prenda flotante, ¿sí?, esas 100 toneladas de trigo pueden transformarse, ¿sí?, el día de mañana en X toneladas de harina. Bueno, ese es un supuesto de prenda flotante, porque la garantía, ¿sí?, como el bien no se puede ir transformando de acuerdo a la vida del contrato, la garantía se va a ir, la garantía se va a ir trasladando hacia los nuevos bienes en los que se va convirtiendo el bien original que prende. Con respecto a la prenda flotante, sí, tenemos el artículo 14, que nos dice que recae sobre mercaderías y materias primas en general pertenecientes a un establecimiento comercial o industrial, ¿sí?, que este tipo de prenda afecta a las cosas originariamente prendadas y a las que resulten de su transformación, ¿sí?, tanto como aquellas cosas o aquellos bienes
que se adquieran para reemplazar esos bienes originariamente prendados, ¿sí? Y con respecto a la inscripción registral del contrato de prenda flotante, el artículo 16 nos dice que el registro competente a los fines de la inscripción del contrato será el registro correspondiente al domicilio del deudor. ¿Por qué es el registro del domicilio del deudor? Porque como nosotros no tenemos un bien cierto e individualizado durante toda la vida del contrato y puede ir surgiendo modificaciones, el legislador establece como registro competente a los fines de la inscripción el domicilio del deudor, ¿sí? Que es el que va a tener que cancelar esa obligación principal, y es ese deudor el que va a ir transformando el bien durante toda la vida del contrato en los distintos bienes. Por ejemplo, si, como les decía recién, si prendo 5 toneladas de tomate y ese fruto luego se transforma en latas de conserva, es en el domicilio de ese deudor en el que voy a inscribir, ¿sí?, ese contrato de prenda flotante. Profe, una consulta, ¿pero qué sería? ¿En el registro de las personas? No, la prenda se inscribe en el registro de créditos prendarios, ¿sí? Los registros de créditos prendarios, ahora lo vamos a ver justamente en el capítulo que sigue, ¿sí? Dice el artículo, disposiciones comunes, ¿sí? Disposiciones comunes que se refieren tanto al contrato de prenda fija como al contrato de prendas flotantes. Las inscripciones de los contratos prendarios se hacen en el registro de prenda, ¿sí? ¿Dónde van a funcionar? ¿Sí? Son oficinas nacionales, provinciales o municipales, de acuerdo a la jurisdicción que determine el Poder Ejecutivo Nacional. Normalmente, en la provincia de Buenos Aires, los registros de prenda funcionan dentro de los registros de la propiedad del automotor, ¿sí? No es dentro del registro de las personas. Claro, por eso no me daba cuenta con el tema de las mercaderías, porque digo, si no es un automotor... Por eso digo, o sea, este contrato se inscribe en los registros de créditos prendarios, ¿sí? Registros de créditos prendarios que funcionan separados y distintos de lo que es el registro de las personas. Normalmente en algunas localidades los registros de créditos prendarios funcionan en las mismas oficinas de los registros del automotor. Y en otras, según la jurisdicción, funcionan de acuerdo a la oficina específica que se determine. Esperen que tengo a alguien acá que está tratando de conectarse. Viviana Plevani, ¿lograste conectarte? Hola, sí, recién, gracias. Ah, bueno, perfecto. No, porque veía ahí como que estaba dando vueltas. Bueno, ¿cuáles son las funciones que tienen estos registros? Bueno, básicamente las funciones que tienen los registros están dadas por el artículo 18, ¿sí? Que es expedir certificados y o proporcionar información a requerimiento de un juez o de un establecimiento bancario o de escribanos con registros o de quienes comprueben un interés legítimo en la solicitud de la información. ¿Cómo se hace el procedimiento, ¿sí?, para hacer intervenir al registro en lo que es la inscripción de este contrato? Bueno, ahí empieza a jugar mucho el plazo, ¿sí?, de inscripción que las partes eligen para inscribir el contrato de prenda con registro en cuanto a la oponibilidad a terceros. Dijimos que el contrato era válido desde el mismo momento de la celebración, pero el artículo 19 nos permite, ¿sí?, que para que ese contrato, que es válido desde el mismo momento de la celebración, pueda ser válido y pueda ser oponible respecto de terceros, tenemos un plazo de 24 horas para concurrir al registro a inscribir el contrato. Y nos dice que pasado ese término, producirá efecto frente a terceros, ¿sí?,
desde el momento en que se presente a registrar. O sea que como principio general nosotros tenemos que el contrato de prenda con registro celebrado entre las partes vale desde ese mismo momento, y para que sea oponible a terceros y que sea retroactiva la validez desde el mismo momento en que lo escribí respecto de las partes, debo cumplir con la formalidad de inscribir el contrato en un plazo de 24 horas, ¿sí? Pasadas esas 24 horas, nos dice el legislador que el contrato será oponible a terceros desde el mismo momento en que se lleve al registro a inscribir, ¿sí? Es muy importante que se cumpla con este plazo de las 24 horas de la oponibilidad, porque justamente, sobre todo para el acreedor prendario, porque el acreedor prendario va a poder hacer oponible esa garantía respecto de cualquier otro deudor que quiera inscribir una garantía sobre ese bien. Se supone que el bien, desde que se prenda, va a quedar inmovilizado, ¿sí? Inmovilizado en cuanto a la transmisión, o sea, el dueño de ese bien no va a poder disponer del bien porque justamente lo ha otorgado en garantía de incumplimiento de una obligación principal de naturaleza mercantil. Pero el legislador también permite, ¿sí?, que ese bien pueda ser sustituido por otro y liberado, ¿sí?, en caso de que el deudor necesite disponer del bien, o que el tercero a su nombre, que constituyó la garantía prendaria, necesite disponer del bien. ¿Eso está permitido? Sí, está permitido, siempre y cuando, ¿sí?, se libere al acreedor de la obligación principal, o bien se le sustituya ese bien dado en prenda por otro, de iguales características y de idéntico valor, ¿sí? Eso está permitido de acuerdo a lo que dice el artículo 20, ¿sí? Y vale tanto para el supuesto de prenda fija como para el supuesto de prenda flotante, ¿sí? Una vez que este contrato ha sido inscripto, ¿sí?, porque recurrimos al registro de créditos prendarios a formalizar el contrato, el encargado del registro tiene obligación de dejar constancia, ¿sí?, en el contrato original de que la prenda se ha inscrito, y en el certificado de prenda que le va a extender a las partes. Recuerden que yo dije que este contrato, desde la formalidad, se celebraba por triplicado, ¿sí? ¿Por qué se celebra por triplicado? Porque va a quedar un ejemplar en manos del acreedor, otro ejemplar en manos del deudor y otro ejemplar en manos del registro, ¿sí? ¿Para qué? Para que el registro sepa cuáles son los bienes que están prendados y para que una vez que se cancele esa obligación principal, pueda concurrir al registro tanto el acreedor como el deudor a cancelar ese contrato de prenda, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que tener en claro? Que este privilegio que tiene, ¿sí?, el acreedor prendario, tiene un plazo de duración, es decir, el privilegio no es eterno. ¿Y qué significa que tiene un plazo de duración? ¿Sí? Que el privilegio que tiene el acreedor prendario se conserva, dice el artículo 23, hasta la extinción de la obligación principal, pero no más allá de los 5 años desde que la prenda se ha inscrito. Entonces, el contrato, ¿sí?, como dice el artículo 23, le da un privilegio al acreedor prendario, ¿sí?, se puede conservar hasta la extinción de la obligación principal, pero no más allá de los 5 años. ¿Y qué pasaría si a los 5 años, ¿sí?, no se cumplió con la obligación principal? Bueno, el mismo artículo 23 nos dice que ese contrato de prenda
puede y debe ser reinscripto para seguir conservando la garantía, al final de cuyo plazo máximo caduca y caduca de pleno derecho. Entonces, si la pregunta en el examen es, ¿cuál es el plazo de caducidad del contrato de prenda con registro? ¿Qué van a responder? 5 años. 5 años, perfecto. ¿Y esa caducidad, cómo se produce? Doy ayuda porque va a ser un multiple choice. ¿De pleno derecho o a pedido de parte? De pleno derecho, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, ¿Y yo le hago una... Perdón. ¿Y qué tienen que hacer si en caso de que se vaya a producir la caducidad de la inscripción, o sea, estemos por llegar a los 5 años, y la obligación principal no se haya extinguido? Hay que pedir la renovación o la reinscripción del contrato por otro periodo igual de 5 años. Y esa reinscripción, ¿sí?, de la garantía prendaria se va a otorgar por el mismo término que la anterior. Es decir, yo puedo ir renovando la inscripción, ¿sí?, en forma indefinida, porque el artículo 23 no pone límites, y cada vez que la renuevo a la garantía prendaria, estoy renovándola por otro periodo de 5 años. Y si pasaron esos 5 años y la obligación principal tampoco se canceló, puedo volver a inscribir esa garantía por otro periodo más. Lo importante es que cuando ustedes sean abogados y ejerzan la profesión y tengan un cliente con un préstamo de estas características, lo importante es que no dejemos vender la garantía, no dejemos vencer la garantía prendaria, porque como la caducidad se produce de pleno derecho, si nosotros no tenemos la diligencia suficiente en el momento de hacer la reinscripción, puede aparecer otro acreedor por debajo nuestro, ¿sí?, que pretenda, ¿sí?, prendar el mismo bien que fue objeto de nuestra garantía. Y si yo no fui diligente en el momento de trabar la medida y me perdí el plazo, si viene otro acreedor, el privilegio va a estar otorgado al otro acreedor, ¿sí? Es como en el caso de la hipoteca, funciona exactamente igual, ¿sí? El primero en el tiempo es el primero en el derecho, con lo cual es importante tener renovada la garantía en legal tiempo y forma. Fabiola, me querías preguntar algo. Sí, profe, le quería consultar respecto a la prenda flotante, porque con lo que nos decía del Registro Nacional de Prenda, me imagino que debe ser en el registro automotor que corresponda por el domicilio del deudor, ¿no? ¿Y cómo Sí, se configura? o en las jurisdicciones que existe Claro. Registro de créditos prendarios, allí. Está bien. ¿Y qué sería también con un formulario 03, por ejemplo, como en el caso de los automotores, o es un procedimiento distinto? La inscripción del contrato de prenda con registro tiene un formulario, como les decía recién, por eso el contrato es formal, y tiene un formulario que lo expide directamente el registro. El registro te da el formulario que se confecciona por triplicado, y vas a tener un determinado formulario si lo que vas a inscribir es una prenda fija, o otro formulario si lo que vas a inscribir es un contrato de prenda flotante, ¿sí? Por eso es un contrato formal. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, artículo muy, muy, muy importante. Escuchen lo que les estoy diciendo, o sea, presten atención, ¿sí? No vengan mañana sin saber el artículo 23. El privilegio del acreedor prendario se conserva hasta la extinción de la obligación principal, pero no más allá de 5 años, ¿sí? Contados desde que la prenda obviamente se ha inscrito, al fin de cuyo plazo máximo la prenda caduca, ¿sí? La caducidad de la prenda se produce a los 5 años y esa caducidad es de pleno derecho, ¿sí?
Sin embargo, dice el mismo artículo, podrá reinscribirse el contrato de prenda por igual término a solicitud de su legítimo tenedor, ¿sí? Solicitud que el legítimo tenedor va a hacer frente al encargado del registro antes de que caduque la inscripción, o sea, antes de los 5 años, con la antelación suficiente. Y si durante la vigencia de esta garantía prendaria, hubiere de promoverse una ejecución judicial, o sea, estamos ejecutando la garantía, porque supongamos que venció el plazo de la obligación principal y el deudor no pagó, se puede pedir o se debe pedir la orden de reinscripción de la garantía al juez en lo civil y comercial competente que esté llevando adelante la ejecución, ¿sí? O sea, la reinscripción en ese caso se hace mediante un oficio judicial, ¿sí? Se le pide al juez, donde está tramitando la ejecución prendaria, que ordene un oficio mediante el cual reinscriba la garantía por otro periodo más, ¿sí? Una particularidad que tiene esta ley, ¿sí? O este decreto ley, para hablar con mayor propiedad, porque es un decreto ley, es que contiene normas de tipo procesal, o sea, contiene normas de fondo y contiene normas de forma. ¿Cuáles son las normas de forma que contiene este decreto ley? Bueno, el procedimiento mediante el cual se debe desarrollar y llevar adelante la acción prendaria, es decir, el juicio ejecutivo prendario. Ustedes, a ver, ¿alguien cursó la materia procesal civil? Yo la estoy cursando. Bueno, ¿viste que hay distintos tipos de procesos? Están los procesos ordinarios, Sí. sumarios, sumarísimos, y los procesos ejecutivos también. Sí. Bueno, este decreto ley prevé un proceso ejecutivo especial para llevar adelante la ejecución prendaria, ¿sí? Pregunté si alguien sabía esto porque esta ejecución o esta acción ejecutiva especial, que es la acción de ejecución prendaria, es similar al proceso ejecutivo, ¿sí? Pero sus plazos son más acotados, ¿sí? Y el tipo de excepciones que se pueden oponer como defensas son menores, ¿sí? Normalmente en el juicio ejecutivo, ¿sí? Todos los plazos que se corren son plazos de 5 días, acá los plazos se acotan, son de 3 o de 2 días, según corresponda, y el tipo de excepciones que se pueden oponer como defensas también están más acotados. Bueno, ¿quién va a gozar, ¿sí?, de la ejecución ejecutiva especial que se desarrolla en la ley a partir del artículo 26? Aquellos acreedores prendarios, ¿sí?, que hubieran cumplido con la inscripción registral correspondiente. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una ejecución, si yo tengo el certificado de prenda debidamente inscrito, ¿sí?, en el registro de créditos prendarios y con las formalidades que me establece el decreto ley, voy a poder gozar del beneficio, ¿sí?, de recurrir, ¿sí?, a la acción ejecutiva prendaria. Ahora bien, si yo tengo un contrato de prenda con registro y no cumplí con la formalidad de la inscripción, el legislador que me dice, señor, usted no tiene el beneficio de la acción ejecutiva prendaria. Usted en este caso tiene que recurrir a el juicio ejecutivo común que prevé el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. No va a tener los beneficios
de la acción ejecutiva que prevé el decreto ley 15.348 del año 46. O sea, profe, que no es solamente para la oponibilidad hacia los terceros. Exactamente. Eso es lo otro que quería agregar. El cumplimiento de la inscripción registral, ¿sí?, tiene dos finalidades. Ser oponible a terceros, ¿sí?, y otorgarle al acreedor prendario el privilegio de que en caso de incumplimiento de su obligación, o sea, en caso de que no le paguen, si hay un mutuo o un préstamo de dinero, pueda recurrir a ejecutar la garantía bajo este procedimiento. Que este procedimiento es una acción ejecutiva especial para el que tiene el acreedor, para el cobro del crédito, de los intereses y de los gastos, y que es una acción ejecutiva, ¿sí?, cuyo procedimiento, de acuerdo a lo que dice el artículo 26, es un procedimiento sumarísimo, verbal y actuado, ¿sí? Voy a hacer una aclaración. En la práctica no es verbal, ¿sí? O sea, en nuestro caso, los jueces competentes en la provincia de Buenos Aires a los fines de llevar adelante una ejecución prendaria son los jueces en lo civil y comercial, ¿sí? Los jueces ordinarios en lo civil y comercial. En el caso de la Capital Federal, por ejemplo, son los jueces en lo comercial, porque ustedes saben que Capital Federal tiene dividido el fuero civil del fuero comercial. Nosotros lo tenemos todo junto, y es el juez en lo civil y comercial competente para la tramitación o la presentación de la acción ejecutiva prendaria. Ese procedimiento sí es sumarísimo en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, porque la mayoría, o sea, casi todos los plazos de traslado son de 2 días, como son los procesos sumarísimos, pero en la práctica no es verbal, ¿sí? No es que nosotros vamos frente a un juicio oral, verbal, para la ejecución prendaria. En la provincia de Buenos Aires el proceso sigue siendo escrito, ¿sí? ¿Y cuál es el título ejecutivo que yo como acreedor prendario necesito tener para iniciar la acción ejecutiva? El certificado de prenda debidamente inscrito por ante el registro de créditos prendarios. Ese es mi título ejecutivo, ¿sí? Y en el caso de que hubiera tenido que prolongar los plazos, también habiendo hecho eso, ¿no? A ver, si tuve que prolongar los pasos porque si tuve que renovar la garantía, voy a tener un nuevo certificado de prenda con la reinscripción, ¿sí? Ah, no es el mismo, está bien. O sea, vos tenés un contrato de prenda originalmente celebrado entre las partes. Vas dentro de las 24 horas y lo escribís en el registro. Sí. En el momento que lo escribís, el titular del registro, o el empleado del registro, te va a entregar tu copia del contrato. A vos como acreedora una, al deudor otra, y se va a quedar con él con una tercera, que es la que va a registrar. Supongamos que transcurrieron 5 años y la obligación principal no te fue cancelada. Vos sos la acreedora, yo soy la deudora. Yo no te pagué, ¿sí? Entonces, antes de llegados esos 5 años, vos, como acreedora, tenés que ir al registro y solicitar la reinscripción para no perder la garantía, ¿ok? Listo, ¿sí? Si estamos dentro del marco de un proceso judicial, porque yo no cumplí con mi obligación principal y el plazo está vencido, vos vas a tener el beneficio de iniciar un juicio ejecutivo especial bajo las normas de la acción ejecutiva prendaria. Y el título ejecutivo que vas a presentar para iniciar la demanda es el certificado de prenda debidamente inscrito ante el registro correspondiente, ¿sí? Y por más que se llame así como en el juicio ejecutivo común, cuando voy a ejecutar el cheque, el instrumento es el cheque rechazado, ¿sí? O el certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria debidamente firmado por el banco. Bueno, acá el título ejecutivo es el certificado de prenda, ¿sí? Quienes no tengan el certificado de prenda debidamente inscrito
y con las formalidades que establece la ley, no van a poder utilizar el beneficio de este proceso sumarísimo, verbal y actuado, y van a tener que recurrir a la tramitación de un juicio ejecutivo común, sin los beneficios que tiene este juicio ejecutivo. Que es un juicio ejecutivo especial, es mucho más corto. ¿Y por qué es más corto? ¿Sí? Porque ahora vamos a ver cómo es el trámite del proceso en el artículo 29, si se omiten algunos pasos que el juicio ejecutivo común tiene como obligatorio. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer otra consulta? Disculpe, antes que continúe. ¿Y qué sería, cómo iría por un proceso de conocimiento en el caso de que solamente tenga o por el ejecutivo común? Porque, o sea, tiene como calidad de título ejecutivo. Exacto. El contrato sin el formulario de prenda, digo. O sea, el contrato sin registrar. Claro, el contrato sin el formulario de prenda, o sea, no lo hizo. Es un contrato de prenda no registrado. Si el contrato de prenda está registrado, en el caso de reclamo judicial, me voy a ir a la acción ejecutiva prendaria establecida a partir del artículo 26, ¿sí? Si el contrato no está registrado, tengo una acción ejecutiva común y ordinaria, que es la acción ejecutiva que prevé el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Pero la acción ejecutiva prendaria va por sumarísimo? Sí, porque el listo. artículo 26 dice claramente que la acción ejecutiva prendaria tramita por procedimiento sumarísimo, verbal y actuado. Bien. ¿Quiénes son los obligados solidarios al pago de la obligación principal? Dice el artículo 27, el deudor prendario, lógicamente, y los endosantes del certificado de prenda. ¿Por qué habla de los endosantes? Porque yo la prenda la puedo transmitir. Y si la transmití, voy a tener que ir reclamando a toda la cadena de endosantes que el contrato fue pasando, ¿sí? O sea, el acreedor prendario, cuando inicia la acción, puede demandar al deudor de la obligación principal o a los endosantes si es que el contrato se ha ido transmitiendo durante el plazo de esos 5 años, ¿sí? ¿Quién va a ser el juez competente a los fines del inicio de la ejecución prendaria? El artículo 28 nos da 3 opciones. El juez de comercio del lugar convenido para el pago del crédito, ¿sí? En este caso, de la provincia de Buenos Aires, sería el juez en lo civil y comercial. El juez del lugar en que según en el contrato se encuentran situados los bienes, o el del lugar del domicilio del deudor a opción del ejecutante, ¿sí? Cualquiera de los 3 jueces puede ser competente a los fines de la ejecución. Cuando se redactó este decreto Perdón, es el artículo 27, ¿no? Vigente, no está... ¿Alguien habló? ¿Es el artículo 27? El 28. Cuando se redactó esta ley no estaba vigente la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? La 24240. Hoy hay que amalgamar estos 2 institutos y como está vigente la 24240, en la mayoría, la 24240 tiene un principio pro consumidor, con lo cual se elige como domicilio, y en la mayoría de los casos es así, porque las defensas de los deudores, los abogados que defienden a los deudores lo presentan, que el juicio tramite en el lugar del domicilio del deudor, ¿sí? Bien. Supongamos entonces que estamos frente al incumplimiento de la obligación principal y somos abogados del acreedor prendario. Viene el acreedor prendario y nos dice, bueno, tengo este título, trae el contrato de prenda debidamente inscrito, se los trae al estudio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ustedes van a presentar la demanda, ¿sí? Acompañando el título ejecutivo, que es el certificado de prenda debidamente inscrito, ¿sí? Y la primera providencia o el primer despacho que va a ordenar el juez competente es el mandamiento de embargo y ejecución, ¿sí? Y acá viene la primera diferencia que vamos a encontrar con el juicio ejecutivo.
Porque el propio artículo 29 nos dice que la intimación de pago no es una diligencia esencial en este tipo de procesos. O sea, directamente, sí, en el primer despacho, el juez va a ordenar el mandamiento de embargo y ejecución sin necesidad de que se cumpla con la intimación de pago. Requisito que sí es indispensable en el juicio ejecutivo común, ¿sí? En esa primera providencia se cita de remate al deudor, dice el legislador, notificándole que si no opone excepciones legítimas en el plazo perentorio de 3 días, por eso es sumarísimo, se llevará adelante la ejecución y se ordenará la venta de los bienes prendados. ¿Sí? Ahora, cuando el juez da traslado, ¿sí?, de la demanda ejecutiva, ¿sí?, le otorga al deudor prendario la posibilidad de defenderse. ¿Sí? Le dice, usted tiene 3 días para oponer las excepciones que considere pertinentes. Si no las opone, mando llevar adelante la ejecución. Que mandar a llevar adelante la ejecución no es ni más ni menos que secuestrar los bienes, subastarlos y que con el producto de la subasta de los bienes se cancelen el capital, los intereses y los gastos. Pero el deudor también puede defenderse y puede decir, yo pongo una excepción, ¿sí? No me pueden ejecutar esto porque yo, por ejemplo, pagué. Entonces, en este caso, las excepciones taxativamente enumeradas hábiles para la ejecución prendaria están contempladas en el artículo 30, ¿sí? Entonces, el deudor podrá solo oponer las siguientes excepciones. ¿Cuáles son? Primero, la falta de personería, ¿sí?, en el demandante, en el demandado o en sus representantes. La renuncia del crédito del privilegio prendario por parte del acreedor. El pago, y acá también hay una diferencia con la con la acción ejecutiva común ordinaria. La acción ejecutiva ordinaria permite oponer como excepción el pago total o parcial. Acá el legislador habla de pago, sin distinguir entre pago total y parcial. Y la doctrina ha dicho que en el marco de la ejecución prendaria, la única excepción válida sería la del pago total, ¿sí? También puedo oponer la opción de caducidad de la inscripción, ¿sí? Si por ejemplo me quieren ejecutar la prenda y pasaron los 5 años mediante los cuales yo tenía la garantía y no se reinscribió, o bien la otra opción que puedo, la otra excepción que puedo oponer, que es el inciso 6 del artículo 30, es la nulidad del contrato de prenda, ¿sí? El contrato va a ser nulo cuando no cumpla con los requisitos formales que cuenta el artículo 6, ¿sí? Las excepciones que no fueren fundadas en alguna de estas causas taxativamente enumeradas por el artículo 30, ¿sí?, el juez las va a desestimar de inmediato, ¿sí? O sea, directamente, si se opone una defensa distinta a alguna de estas taxativamente enumeradas, el juez las va a desestimar y una vez desestimadas, ¿sí?, va a ordenar de inmediato el secuestro y la subasta y la liquidación de los bienes prendados en garantía del cumplimiento de la obligación principal. Sin perjuicio de que, como dice el mismo artículo 30, le queda la acción ordinaria al demandado, ¿sí? Pero bueno, es casi imposible, porque una vez que se subastó y se ejecutó todo, ir a discutir ordinariamente muchas veces se complica. Ahora, si el juez hizo lugar a alguna de las excepciones opuestas por el deudor dentro de esos 3 días perentorios, el juez tiene que resolver esas defensas.
Y para esto también va a tener un plazo de 3 días, en los cuales va a poder tomar 2 caminos: o hacer lugar a las excepciones y rechazar la demanda de ejecución interpuesta por el acreedor, o bien desestimar las excepciones, haciendo lugar a la demanda por parte del acreedor y mandando llevar adelante la ejecución, ordenando la venta de los bienes prendados. ¿Sí? Por supuesto que para llevar adelante la venta de los bienes prendados, en este caso particular, que los bienes se encuentran en poder del deudor, porque acuérdense que el deudor en la prenda con registro no se ve desposeído de los bienes, va a haber que hacer un paso anterior a la subasta de los bienes. ¿Cuál va a ser? Y secuestrar el bien. Exactamente. Pedirle al juez interviniente el secuestro de los bienes, ¿sí? Y cuando el juez va a mandar adelante la ejecución, ¿sí? Una vez que los bienes están secuestrados, esos bienes se van a vender mediante una subasta pública, ¿sí? Ahí van a ver que quién va a intervenir. Una figura que ustedes vieron en esta primera parte. El martillero. El martillero. El martillero en su función de auxiliar de justicia, ¿sí? Porque mediante el martillero se va a producir la subasta de los bienes. Ustedes saben que el martillero puede actuar como auxiliar de justicia, que sería en este caso, ¿sí? Como va a ser un perito que se va a desinsacular o se va a sortear de la lista de los martilleros inscriptos. Y también el martillero puede intervenir en una operación inmobiliaria. Bueno, acá lo que estamos viendo es la intervención del martillero como auxiliar de la justicia, ¿sí? Dice el artículo 31 que la subasta de los bienes va a ser anunciada con 10 días de anticipación, ¿sí? Mediante un edicto que se publica 3 veces, ¿sí? Se publica un edicto, que lo va a publicar el martillero, ¿sí? En el lugar donde se va a llevar al cabo la subasta de los bienes, y se anuncia con 10 días de anticipación, ¿sí? Dice el mismo artículo 31 que cuando no se ha convenido en el contrato que el acreedor tiene facultades de proponer a la persona para realizar la subasta, es decir, designar su propio martillero, el juez sí va a ser el que lo designe de acuerdo al sorteo de perito auxiliar martillero. Y nos dice también el artículo 31 que la base de la venta será el importe del crédito garantizado con la venta, ¿sí? Con la prenda, perdón. Es importante tener en cuenta que cuando se subasta el bien, esa va a ser la base del bien, porque hay que cubrir, ¿sí? Ahora no solo la obligación principal, sino también los intereses y los gastos, ¿sí? Si el juez manda llevar adelante la ejecución, entonces significa que rechazó las defensas o que rechazó las excepciones opuestas por el deudor, va a mandar a secuestrar los bienes, ¿sí? Y secuestrados los bienes, se va a anunciar en pública la venta con 10 días de anticipación en el domicilio donde la venta, donde está tramitando el proceso. Y una vez cumplidos el plazo de esos 10 días, en el edicto va a decir cuándo se va a llevar a cabo la subasta de esos bienes. Llevada a cabo la subasta de esos bienes, ¿sí? El martillero va a tener obligación de rendir cuenta de esos bienes y va a tener que depositar en la cuenta judicial donde se está llevando la ejecución el saldo, ¿sí? Obtenido en la subasta, para que luego, ¿sí?
cancelado el capital, los intereses y los gastos, ¿sí? El restante, si es que lo hubiera, puede ser restituido al deudor. Nunca sobra, chicos. Al contrario, normalmente siempre falta. Pero también, sí, el decreto ley prevé la posibilidad de recurrir a la subasta extrajudicial, que es el formato de subasta que ustedes deben haber visto cuando vieron el contrato de prenda común o prenda con desplazamiento, ¿sí? Es la venta o ejecución extrajudicial de los bienes. ¿Está permitida para el contrato de prenda con registro? Sí, también se puede recurrir a la venta extrajudicial, pero solamente existen sujetos específicamente determinados, que son los que surgen del artículo 39, que van a gozar de este beneficio. Es decir, esos sujetos van a poder recurrir a la venta de los bienes dados en prenda de forma privada. ¿Qué dice el artículo 39? ¿Sí? Sobre la venta extrajudicial o la venta privada de los bienes, que cuando el acreedor sea el Estado Nacional, sus reparticiones autárquicas, un banco o una entidad financiera autorizada por el BCRA, o sea, por el Banco Central de la República Argentina, a funcionar, ante la presentación del certificado prendario, ¿sí? Porque se presenta igualmente ante el juez directamente puede ordenar el secuestro de los bienes y su entrega al acreedor sin que el deudor pueda promover recurso alguno. En este caso, sí, se va a proceder a la venta. El decreto ley les habla de la modalidad establecida por el 585 del Código de Comercio, ¿sí? Hoy ese 585 del Código de Comercio está derogado y está sustituido por el artículo 2229 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Vamos a ver qué dice, o qué nos dice el 2219. El 2219, ¿sí?, nos da el concepto de la prenda con desplazamiento, ¿sí? La prenda es el derecho real de garantía sobre las cosas muebles no registrables o créditos instrumentados, se constituye por el dueño la totalidad de los copropietarios, por contrato formalizado en instrumento público o privado y de tradición al acreedor del prendedor o un tercero designado su nombre. Esta prenda se rige por las disposiciones contenidas en este capítulo. Y en este capítulo, ¿sí?, se establece la venta extrajudicial de los bienes prendados y dice el 2229, el acreedor puede vender la cosa prendada en subasta pública debidamente anunciada con 10 días de anticipación en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción que corresponde al lugar, según el contrato, donde la cosa se encontrara. O sea, remite a que permite la venta extrajudicial de los bienes, de acuerdo a lo que establece el 2229, ¿sí?, para los acreedores taxativamente enumerados, ¿sí?, por el artículo que mencionamos recién, ¿sí? El 39 de la ley sería. Exactamente. O sea, profe, sería así, en la prenda con desplazamiento
se puede rematar, se puede hacer la subasta extrajudicial. Y en la prenda esta con registro es sí, pero solo para los taxativos del 39. Correcto. Bien. Correctísimo. Es así. Si es un acreedor de aquellos que tienen permitida la subasta especial, por ejemplo, un banco, ustedes fueron a un banco, sacaron un préstamo para comprar un auto, ¿sí? El auto quedó prendado, con lo cual se inscribió la prenda en el registro del automotor. Caducó el plazo de la obligación principal y ustedes, como deudores, no cumplieron con el pago de esa obligación. Entonces, yo que soy la acreedora, que soy el banco, voy a iniciar la ejecución prendaria. Voy a presentar mi demanda ante el juzgado civil y comercial correspondiente, con mi título ejecutivo, que va a ser el contrato de prenda debidamente inscrito. Pero como yo soy una entidad financiera autorizada para funcionar por el BCRA, tengo el beneficio de recurrir a la venta extrajudicial de los bienes, ¿sí? Entonces, si tengo el beneficio de recurrir a la venta extrajudicial de los bienes, presento mi demanda y pido que la primera providencia que salga o el primer despacho sea el secuestro del bien, ¿sí? Se secuestra el bien, obviamente que en este caso el deudor tendrá que discutir después, y procedo a la venta de los bienes, que también es en pública subasta, ¿sí? También va a intervenir un martillero, ¿sí? Como auxiliar, pero no voy a tener que correr ese traslado de las excepciones, esperar los 5 días, que el juez dicte sentencia, etcétera, etcétera. Lo que hago directamente es secuestrar, vender, y con el producido de la venta se cancela la obligación principal. Y acá le deberíamos de completar, ¿sí?, al decreto ley 15348 del 46, el resto de los supuestos previstos en el 2229 del Código Civil y Comercial para la venta extrajudicial de los bienes. ¿En qué sentido? En que en este supuesto las partes pueden convenir, ¿sí?, simultáneamente al momento de la constitución, ¿sí?, que el acreedor se pueda adjudicar la cosa con la estimación del valor de que se dé, que es una novedad, que la venta se pueda realizar por un procedimiento especial que las partes determinen, esto que es la subasta privada, y que el acreedor pueda adquirir la cosa por compra que haga en la subasta o en la venta privada o por su directa adjudicación. Cosa que antes estaba prohibido, ¿sí? El acreedor no podía comprar la cosa. Debía obligatoriamente, ¿sí?, proceder a la venta y obtener el dinero. Luego viene la rendición de cuentas, que está en el 2230, dice que efectuada la venta el acreedor debe rendir cuentas, o sea, por más que proceda a la subasta extrajudicial, no es que no va a tener que rendir cuentas, va a tener que rendir cuentas hasta el juez. Las mismas van a ser trasladadas al deudor y el deudor también podrá impugnarlas si es que así lo considera. Y si la rendición de cuentas no es impugnada y es aceptada, el juez va a terminar declarando la validez de la enajenación privada a través del proceso de la ejecución prendaria, ¿sí? Entonces, tengo 2 caminos en caso de incumplimiento de la obligación principal a los fines de proceder a la venta de los bienes. Si soy uno de los acreedores taxativamente enumerados por la ley, ¿sí?, el Estado Nacional, sus entidades autárquicas, o bien una entidad financiera autorizada a funcionar por el BCRA, voy a poder recurrir directamente a la subasta extrajudicial de los bienes, ¿sí?, presentando mi demanda con el certificado prendario y pidiéndole directamente al juez el secuestro de los bienes, y luego viene la venta.
Si no soy uno de los acreedores prendarios taxativamente autorizados por la ley, porque recuerden que la ley dice que cualquier persona física o jurídica puede ser acreedor prendario, voy a recurrir a este procedimiento y a este juicio ejecutivo especial, ¿sí? Siempre y cuando hubiere respetado y hubiere cumplido con la formalidad de la inscripción. Recuerden que si no cumplí con la inscripción, tengo que ir por la vía ordinaria del juicio ejecutivo común y no tengo este privilegio, ¿sí? Ahora, producida la venta de los bienes, ¿sí? El artículo 43 nos establece y nos dice cuál va a ser el orden de preferencias para el pago, ¿sí? ¿Y cuál es el punto número 1? ¿Qué es lo primero que se va a cubrir? Los gastos de justicia y de conservación de los bienes prendados, ¿sí? Cuando hablamos de los gastos de justicia, tengan en cuenta que ahí están los honorarios nuestros, ¿sí? Nuestros como abogados tienen privilegio en el cobro, ¿sí? Luego se van a pagar, en este orden, los impuestos fiscales que graven a los bienes dados en prenda, si es que existen. Y después recién se va a pagar el capital y los intereses adeudados en este orden. Primero cancelo capital y luego intereses. ¿Sí? Es nula cualquier imputación en un orden de preferencias que sea distinto al establecido por el artículo 45. Perdón, profe, ¿Sí? primero el capital y después los intereses. Sí, señorita. Al revés que siempre sería. ¿Por qué al revés que siempre? No siempre se imputa, o capaz me estoy confundiendo, pero no va primero a los intereses y después al capital. Eso es cuando vos sacás un préstamo, por ejemplo, y el préstamo puede ser por sistema francés. Cuando vos sacás un préstamo por el sistema francés y empezás a pagar tus cuotas, primero cancelás intereses y luego el capital. Pero acá, que estamos en el marco de una ejecución prendaria, el legislador, en el orden de prelación que trae en el artículo 43, dice específicamente en el inciso 4 que corresponde el pago del capital e intereses adeudados del préstamo garantizado, ¿sí? Primero tenés que cancelar el capital y luego los intereses. Y si sobrara algo luego de toda esta imputación, producida la subasta de los bienes dados en prenda, ejemplo, subastamos el auto que compré con un crédito prendario que me dio el banco y no le pagué, si quedara un sobrante, ¿sí? Ese sí le va a corresponder al deudor, ¿sí? Solo en el caso de que quedara un sobrante producto de la subasta. Ustedes tienen que pensar que primero hay que cancelar todos los gastos de justicia, ¿sí? Donde están los honorarios de los abogados intervinientes, la tasa, la sobretasa de justicia, los honorarios del martillero, si es que intervino para llevar adelante la ejecución, ya sea privada o pública, ¿sí? Los impuestos fiscales que graven a los bienes prendados, en el caso del automotor, por ejemplo, si el deudor dejó de pagar la patente, ¿sí? Que sería un impuesto que grava el bien, hay que cancelarle al fisco la deuda de patentes y luego recién imputar lo que quede a capital e intereses, ¿sí? Tengo una pregunta más, profe. ¿En algún supuesto yo, acreedora, puedo subastarle el bien y ser yo la que se queda con eso? Vos garantizaste un crédito conmigo por el mutuo con tu moto. Yo digo, bueno, me quedo con la moto, ya está. ¿Se puede? No, así porque sí, no, o sea, no. Eso ¿Qué no. tendría que hacer? ¿Tendría que hacer la subasta? Claro, vos lo que podés hacer, viste que yo les leí recién el 2000, ay, justo lo cerré, el 2002-29, ese es el procedimiento, ay, cerré. Vos podés
adjudicarte la cosa por estimación del valor como novedad, que es lo que dice el inciso A, siempre y cuando lo hubieras convenido al momento de constitución del contrato con el deudor. ¿Sí? Lógicamente, sí o sí tenés que pasar por el proceso. No es que podés decir, bueno, listo, va, le golpea la puerta al deudor, listo, entrá, dame la llave del auto, me lo llevo, es mío. No, o sea, no estamos en ese periodo de la vida como hacían los romanos, que hacían directamente cuando había un empeño, recurrían, le golpeaban la puerta al deudor y se llevaban la cosa y se la quedaban. No, vos tenés que respetar el procedimiento. Pero sí, como novedad, hoy el 2229 trae la posibilidad que el acreedor se pueda adjudicar la cosa, ¿sí? Si es que así lo desee. O la venta, ¿sí? Se realiza la venta, como dice el inciso B, con el procedimiento especial, y de acuerdo a la venta se hace directamente la adjudicación, sea por venta pública, ¿sí? Que es subasta pública, o subasta privada. Y en uno u otro caso podés adjudicártelo, porque esto es una novedad del nuevo código. ¿Se entiende? Profe. Ayelén, que me habías preguntado. Sí, profe, está bien, muchas gracias. Sí. Profe, ¿le puedo hacer por ahí una consulta tonta? Con respecto a la competencia que habló anteriormente, cuando hablaba de la ley de defensa del consumidor, que va a fijar el domicilio del deudor como juez competente, digamos. Ahora Claro, con la pregunta... 24240 dice que cuando vaya a llevar adelante una acción de consumo, ¿sí? Que te define a los consumidores en el artículo 4, dice que se debe elegir, ¿sí? La competencia más benigna para el consumidor. Entonces, claro, en este caso, hay que tener en cuenta que a los fines de establecer la competencia, cuando se redactó el decreto ley, la 24240 no existía. Hoy la 24240 existe, ¿sí? Y ya los tribunales tienen dicho que, por ejemplo, en el caso de la subasta, sigamos con el ejemplo del banco, ¿sí? El banco no podría ir a subastar el auto en Capital Federal, donde es su casa central, sino que debería de iniciar la acción acá en Mar del Plata, donde vivo yo como deudora, y donde yo como deudora puedo oponer mis excepciones de pago o de incompetencia o de lo que sea, porque es el domicilio más accesible para mí como consumidora. Sí, eso lo entiendo. Lo que quería consultarle es respecto, con la consulta que recién le hizo a Yelén, yo digo, si son dos personas físicas, o sea, no aplicaría esta prórroga de competencia, independientemente de que estén en distintas, o sea, pues sería elección del acreedor, ¿no? ¿Por qué me hablas de prórroga de la competencia? No te entiendo. Lo que determina la ley de defensa del consumidor, que sea en el domicilio del deudor. Digo, en el caso de que sea Juan y Pedro, digo, va a ser con las reglas de competencia que mencionaba anteriormente. Claro, hay que complementar este decreto 15348 del 46 ahora con la 24240, que en el caso de la provincia de Buenos Aires es la ley 13133. ¿Sí? Bien, o sea, bien, hoy bien. A los fines de la competencia tenemos que tener en cuenta la ley de defensa del consumidor. Bien, cuando se trate de consumidores o usuarios, ¿no? Exactamente. Perfecto, sí. perfecto. Yo te diría que si vos lees el artículo 4 de la ley de defensa del consumidor, te vas a dar cuenta que estas ejecuciones prendarias todas van a caer en el marco de la figura del consumidor. Claro. ¿Sí? Claro, sí. Bien, gracias. Bueno, entonces, para hacer un redondeo del tema, la prenda con registro es un derecho real de garantía, ¿sí? Un derecho real de garantía que recae sobre ciertos bienes, ¿sí? Muebles.
que la diferencia que tiene con la prenda con desplazamiento o la prenda común, que está regulada en el Código Civil y Comercial, es que en esta figura de la prenda con registro se suple la tradición o la entrega de la cosa con la registración, lo que le permite al deudor no ser desposeído del bien y continuar utilizándolo durante toda la vida de el plazo que tenga para cancelar su obligación principal. La ejecución prendaria está permitida para determinados sujetos si es extrajudicial y para todos si es judicial, ¿sí? Recordemos que cualquier persona física o jurídica puede constituirse en acreedor prendario, ¿sí? Y va a tener este beneficio de recurrir a la ejecución especial. Para poder iniciar la acción ejecutiva, tengo que tener el instrumento, que es el certificado de prenda, debidamente inscrito, ¿sí? El contrato vale entre las partes desde el momento de la celebración y tengo desde el momento de la celebración 24 horas para concurrir al registro e inscribirlo para que sea retroactivo al momento de la celebración la oposición a terceros. Si no concurrí dentro del plazo de 24 horas que celebré el contrato con el acreedor a inscribirlo al registro, la inscripción, ¿sí?, va a valer no desde que lo celebré con la otra parte, sino desde que voy al registro y lo inscribo. Y fundamentalmente, esto grábenselo, no se lo equivoquen, el privilegio del acreedor prendario dura 5 años. ¿Sí? 5 años y la caducidad se produce de pleno derecho, razón por la cual si pasaron los 5 años y no reinscribí la garantía, pierdo el privilegio y puede venir otro acreedor a embargar el mismo bien que embargué yo, ¿sí? Perdón, a prendar el mismo bien que prendé yo y perdí la garantía. Por eso es importante que si estamos dentro de un proceso, ya de un proceso de ejecución de expensas, ¿sí?, ustedes con la antelación suficiente, y cuando digo antelación, tengan en cuenta bastantes meses, ¿sí?, pidan al juez que ordene un oficio al registro de créditos prendarios a los fines de renovar la garantía. O sea, mínimamente 3 o 4 meses antes de que venza la garantía, porque ustedes no saben qué puede pasar en el medio y es preferible que les sobre tiempo y no que les falte. Porque si no, el día de mañana va a venir el cliente de ustedes a golpearles la puerta y va a decir, doctora, doctor, ¿cómo fue que perdí la garantía? ¿Usted no me ordenó la reinscripción? ¿Se entiende? Bueno, los veo así como medio paralizados a todos. No sé si es muy difícil lo que traté de explicar, si es algo complejo. Veo algunas caras así como diciendo... Pensé que estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Profe, una pregunta. Por ahí es una pavada lo que voy a preguntar, pero no hay posibilidad que las partes, cuando van a hacer el contrato de prenda al registro, a poner la prenda al registro, digan que es por... A inscribir la prenda en el registro, no pueden decir, la hacemos por 3 años. No, es hasta que se levante la deuda, digamos. Hasta que ya no haya más deuda. A ver, el privilegio del acreedor prendario no dura más, como dice acá la ley, y menos, en el artículo 23, se conserva hasta la extinción de la obligación principal, pero no más allá de 5 años contados desde que la prenda se ha inscrito. Listo, era Entonces, eso. como la caducidad se produce de pleno derecho, ¿sí?, a los 5 años, y si la obligación principal no se ha cancelado, vos tenés que reinscribir la garantía. Pero el registro no te la va a reinscribir por 2 años, te la va a inscribir por otro periodo igual, que son 5. Como cuando vos hipotecás un inmueble, ¿sí?, y el registro de la propiedad te inscribe la hipoteca y cuando la renueva, te la renueva por este plazo mínimo que establece la ley.
vos lo que podés es renovar la inscripción, ¿sí?, de forma indefinida hasta tanto se cancele la obligación principal. Porque acá lo que no hay que perder de vista nunca es que estos contratos, tanto el contrato de prenda común o con Son accesorios. como el contrato de prenda con registro, son contratos accesorios de una obligación principal, lo que determina, sí, que siguen la suerte de esa principal. Si se canceló la obligación principal, ya está, no tenés más garantía prendaria, porque te pagaron. ¿Se entiende? ¿Sí? Son garantías accesorias, ¿sí? La prenda con registro, la prenda con desplazamiento, la fianza, ¿sí? Son todas formas de garantizar el cumplimiento de obligaciones mercantiles principales. Son todos contratos accesorios y por ende siguen la suerte de esa obligación principal. ¿Está? Sí, profe, ¿Sí? se entendió. Bueno, Sí, profe. entonces, de este decreto ley, ¿sí? De este decreto ley, a mí me importa que sepan, ¿sí? El concepto de lo que es la prenda con registro, ¿sí? Que puedan distinguir que dentro del contrato de prenda con registro hay dos modalidades, la prenda fija y la prenda flotante, ¿sí? Cuando es fija y cuando es flotante. Es fija cuando los bienes son ciertos y determinados al momento de la constitución y siguen siendo los mismos bienes ciertos y determinados al momento de la ejecución. Y en la flotante, tener en cuenta que los bienes sobre los cuales se constituye la prenda al comienzo se pueden ir transformando, y de hecho se van a transformar, en otros bienes. Entonces la garantía va a ir flotando sobre esos nuevos bienes sobre los que prendé originariamente, ¿sí? Que en el caso de prenda fija voy a recurrir a inscribir a un determinado registro de la propiedad, y en el caso de la prenda flotante a otro. En el de la flotante va a ser en el domicilio del deudor y en el otro va a ser en el domicilio de la ubicación de los bienes. Y que, ay, Ayelén, estás muy tentada. ¿Qué pasó? No, profe, no, después le cuento. No, porque me quiero reír con vos. No, es que es mi cumpleaños hoy y me llegaron unas cosas graciosas por teléfono y las acabo de Feliz ver. cumpleaños. ¿Por qué no nos dijiste? ¡Feliz cumpleaños! Te podemos contar todo. No. ¿Cuántos cumplís? Ay, profe, 31. Ay, sos una niña, estás divina, festejá tu Gracias. cumpleaños. Perdón, profe, me Abandoná distraje la porque... clase, mirá, abandoná la clase. Yo te digo, ya terminamos. no. Te libero que me escuches. Quiero escuchar las preguntas, posibles preguntas de mañana, profe, antes de irme. Bueno, yo todo lo que les di de prenda con registro es lo que se puede llegar a preguntar, ¿sí? Teniendo en cuenta que esta es la última clase, que ya mañana es el examen, me detuve a desarrollar puntualmente lo que estimo que puede estar como pregunta dentro del examen, ¿sí? Esto no se los dije, no lo dije acá, pero bueno, presten atención y hagan hincapié a estas cositas que les expliqué del decreto ley 15348 del 46, ¿sí? Te podés seguir riendo, Ayelén, pero más vale que sepas el artículo 23, ¿eh? ¿Ok? Bueno. Profe, disculpe. Sí. ¿Qué se sabe de la modalidad del examen? Multiple choice, pero ¿cuántas preguntas van a hacer? ¿Se sabe? Sí. Tengo un machete acá que me mandaron, ahora se los voy a... Dale, gracias. Calculo que lo deben querer saber. Esperen.
El parcial será a las 15 horas. Las preguntas van a ser 30. O sea, está claro que es todo por el campus, ¿no? ¿Todos tienen acceso al campus? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces, las preguntas van a ser 30, con modalidad multiple choice, ¿sí? Y el tiempo para responderlas va a ser 45 minutos. Les va a sobrar, ¿eh? No se asusten. De las 30 preguntas que tiene el multiple choice, para aprobar, 20 tienen que estar bien. ¿Sí? Y existe la manera de hacer la autocorrección directamente desde el campus, ¿sí? Porque el campus hoy le van a cargar la matriz del examen. ¿Está? Nosotros, por cualquier inconveniente, vamos a estar todos, los profes, ¿sí? Los de esta comisión, vamos a estar todos conectados entre nosotros por si hubiera algún problema, ¿sí? Pero mañana a las 3 de la tarde. ¿Está? Es Profe, todo lo que sé y todo lo que me llegó hasta ahora. Una no pregunta. Me llegó al parcial, si me van a preguntar eso. No lo tengo. Por ahí usted pasó alguna pregunta o algo para guiarnos un poco más, Mirá, rumbearnos. yo te voy a contar. Vieron que yo este cuatrimestre falté algunos días, o sea, no porque quise, sino porque falleció mi papá. Así que bueno, me tomé unas 3 semanas de licencia porque me fui a ver a mi familia, estuve con mi madre. Entonces, todos los cuatrimestres me piden preguntas, pero bueno, como no estuve en todo el cuatrimestre, porque casi un mes estuve ausente, le pedí a mis compañeros, porque me parecía más apropiado, que sean ellos los que armaran la totalidad de las preguntas de la comisión, ¿sí? Pero bueno, a ver, básicamente, cada vez que les doy los temas, por lo menos los míos, siempre les voy marcando el parámetro de qué es lo importante. No sé si se dan cuenta cuando lo hablamos. ¿Sí? Este tema que di hoy es importante. Profe, y el profesor el otro día, Mauriño, dijo que nos fijemos fianza y subfianza. Y así como con un énfasis. Y eso no lo dio nadie. ¿Eso qué sería fianza y subfianza? La fianza es otra forma, también el instituto está en el código y es otra forma de garantizar el cumplimiento de obligaciones mercantiles, ¿sí? Es cuando vos tomás un préstamo y afianzás, ¿sí?, el cumplimiento de esa obligación mediante esta figura. Es una figura menos utilizada que la de la prenda, porque en realidad, si yo te voy a otorgar un préstamo, la fianza es en un mutuo, vos llevas un fiador y el fiador asume que frente al no cumplimiento de la obligación por parte tuya, le vas a poder reclamar a él, y vos como acreedor en la fianza vas a tener a dos deudores solidarios, el deudor de la obligación principal más el fiador, ¿sí? Ejemplo, en el contrato de locación se pide fiador siempre. Bueno, en ese caso tenés dentro de la locación tenés una fianza. ¿Cuál es? La que presta el fiador al momento de la celebración del contrato. Entonces, el acreedor, ¿sí?, que va a ser el locador, puede reclamar el pago de los arriendos a su inquilino o, en caso de incumplimiento de este, a su fiador. Y el fiador es solidario respecto del acreedor del cumplimiento de la obligación principal. De hecho, luego vos podrías hasta reclamarle directamente al fiador y el fiador se tendrá que arreglar con su deudor. ¿Y la subfianza sería que hay otro más? La subfianza es que hay otro más, tenés una fianza y adentro de ella tenés otra subfianza. ¿Sí? Por ejemplo,
la figura del seguro de caución no deja de ser una fianza también, en el cual vos sustituís la fianza de la persona física por una compañía de seguro. De hecho, en la modificación que vieron que este año salió la nueva ley de alquileres, ¿sí? Y la nueva ley de alquileres permite, ¿sí?, a los fines de afianzar el cumplimiento, la contratación de un seguro de caución. O sea, en este caso sería la compañía de seguros la que va a responder por el pago del alquiler en defecto de cumplimiento por parte del inquilino, ¿sí? Son nuevas figuras que se adaptaron y se permitieron a raíz de la nueva ley de alquileres. Ley que tiene mucha tela para hablar, ¿sí? O sea, como todo, tiene mucha gente que está a favor, otra gente que está en contra. Algunos dicen que la ley surgió y apareció a los fines de proteger a los inquilinos, pero bueno, los martilleros dicen que lejos de protegerlos los perjudica. Eso lo dejo a criterio personal. Pero bueno, ese es un ejemplo también de cómo afianzar el cumplimiento de una obligación, ¿sí? La celebración de una fianza, la contratación de un seguro de caución, ¿sí? La contratación de una prenda con registro, de una prenda común. ¿Los warrants los vieron? Bueno, el warrants es otro ejemplo también. ¿Está? Bueno, entonces, de lo que vieron conmigo, repasen el aspecto general del módulo 4, ¿sí? Los contratos que vimos en el módulo 5, y ahora de garantías, básicamente sepan prenda común, prenda con desplazamiento y transferencia de fondo de comercio. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ¿alguien quiere consultar algo antes que se termine? Profe, lo de fideicomiso lo vemos de lo que subieron al campus. Sí, ahora voy a consultar con mis compañeros de cátedra a ver si pusieron preguntas de fideicomiso, pero bueno, no lo sé. Lo que sí les digo es que lo tienen desarrollado dentro del módulo número 5, ¿sí? Cuando yo me senté a preparar el módulo, les puse los conceptos de fideicomiso, así que pueden estudiarlo directamente de ahí, más el código. ¿Está? ¿Sí? Gracias, Bueno, sí. a Yelén, que termines lindo tu cumpleaños, y a todos los veo mañana a partir de las 3 de la tarde. ¿Sí? Gracias, Mucha profe. suerte, estudien mucho, no nos defrauden, no tenemos ánimo de desaprobar, al contrario, tenemos ánimo de que todos aprueben. El parcial es bastante sencillo, porque las opciones de multiple choice normalmente no son tramposas, ¿sí? Son básicas. Si tienen la experiencia de que conocen a alguien que el cuatrimestre pasado haya pasado por esto, acá lo veo a Franco Herrera, que me parece que nos acompañó también el cuatrimestre pasado. Podés transmitirle a tus compañeros que no fue nada difícil el primer parcial, ¿sí? Al contrario, creo que casi todos aprobaron, pero bueno, no por eso se relajen, ¿eh? ¿Está? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, suerte para todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, Chao, nos profe. vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, recién termino de dar clases.
quiero solamente comentarles algo, ¿sí? Los alumnos me dijeron que no vimos en clase, o sea que no se dio el contrato de fideicomiso, ¿sí? Nosotros lo desarrollamos al contrato de fideicomiso en el machete que subimos con Ramiro, pero, a mi modo de ver, para que no se nos pudra la cosa, estaría bueno que no pongamos muchas preguntas de fideicomiso, porque nos van a tirar la bronca mal, porque no es un contrato muy fácil de interpretar, ¿sí? Así que yo sugeriría eso. No sé si Keto ya les mandó el examen, si vieron, yo no recibí nada, si vieron las preguntas, pero a él le gusta mucho tomar